Hola amigos y amigas, damas y caballeros, niños y niñas, criaturas y criaturas. Aquí estamos ya de regreso con la historia de un locutor. Les saluda a su amigo y servidor Víctor Manuel Vargas Mata. Recordándoles que hay que suscribirse a nuestro canal, que hay que darle like, hay que picarle a la campanita, recomendarlo con sus amigos, compartirlo, en fin, para que esto se haga muy grande. Y antes que otra cosa suceda, una disculpa. De repente ya a esta edad pues le está cobrando factura porque resulta que comentándole sobre los grandes artistas de 1960 que dije yo comenzaban, por ejemplo, la Sonora Santanera con la boa y Marco Antonio Muñiz, y yo dije Marco Antonio Solís. Una disculpa porque se la debo a mi queridísimo amigo Marco Antonio Muñiz, el gran lujo de México, que a la salida de los Haces ya no pudo continuar con ellos por incumplidos sus compañeros, por algunas razones alcohólicas que no viene al caso mencionar. Y entonces dijo, no, pues ahora me voy yo solo. Y con esa canción, Marco Antonio Muñiz, la de Luz y Sombra, hizo una gran carrera. De ahí comenzó a hacer su gran carrera como solista, llegando a ser una leyenda como lo es ahora. Por ejemplo, en Puerto Rico es un ídolo. Tenía que estar cada año, año tras año, mientras pudo estar allá con ellos. No, de maravilla. Como él, muchas otras grandes figuras. Pero también, para ir caminando sobre la música que yo me encontré desde que comencé en la radio hasta ahora, después de 68 años, pues hubo algunos movimientos drásticos también en la música. Les decía yo que de repente empieza a dejar de funcionar lo de los boleros, más que nada, los boleros, la música argentina, los tangos, y llegan los panchos, y los panchos acaban con el cuadro, y entonces pues se agrupan otros tríos, como los Tres Haces, o los Diamantes, y luego sigue avanzando la música y llega el momento del rock and roll, que el rock and roll también fue algo apabullante, porque yo recuerdo un evento que hicimos en la Arena México, de la XCDF, en el que los artistas de la CBS, todo el elenco, tanto ranchero como tropical, como boleristas, todo lo que tenían en CBS, llenaron el programa. Le recordamos que nosotros tocábamos todo tipo de música. Y entonces era un proyecto que tenía que durar 3 horas y media, con un intermedio. Bueno, entre los artistas que iba, pues estaba Javier Solís, estaban los Panchos, estaba la Sonora Santanera, las hermanas Huerta, Javier Solís, sí. Bueno, total, que empezaron con los artistas de más bajo calibre, ¿no? Los grandes estaban puestos para el segundo evento porque iba a haber un intermedio de 15 minutos para que la gente saliera al baño, comprara un refresco, etc. Pero para terminar esa primera parte, se presentan los Teen Tops. ¿Qué creen? Que ya los demás artistas no se pudieron presentar debido al tremendo éxito. La gente gritaba como desesperada con los Teen Tops. Nosotros no nos habíamos dado cuenta de ese movimiento. Y luego supimos que esa es la razón por la que Radio Felicidad estaba subiendo de rating, porque ellos sí le habían puesto mucha atención a eso y empezaron a tocar el rock and roll en español. ¡Wow! Dijimos, pues, al día siguiente, damas y caballeros, se cambió la programación de la XCDF, donde se incluyó una gran cantidad de grupos de rock and roll, los Teen Tops, los Locos del Ritmo, los Rebeldes del Rock, etcétera, etcétera, etcétera. Y la misma empresa Orfeón empezó a hacer su propio catálogo de artistas, Musar también, Peerless, todas las empresas
empezaron a buscar gente del rock and roll. Y funcionó muy bien. Fue un movimiento espectacular el de los jóvenes, pero que poco a poco fue decreciendo. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de esos grupos hacían covers, o sea, tomaban éxitos de Estados Unidos, de Inglaterra, les ponían letras en español y funcionaban. Aunque hubo algunos temas en español como Tus Ojos, de Rafael Acosta, con Los Locos, que fue un exitazo. Bueno, ¿y a qué se debió eso? Pues más que nada a la salida de las voces que identificaban a los grupos, como el caso de Enrique Guzmán con los Tin Tops, como el de César Costa como los Camisas Negras, un poco después Johnny Laboriel de los Rebeldes del Rock. Y así, uno tras otro se fueron saliendo y entonces hicieron su carrera como solistas, con gran éxito, por supuesto, algunos de ellos, pero el rock and roll empezó a decaer. Fue hasta la llegada de los Beatles que empezaron otra vez a resurgir grupos, pero ya no como el rock and roll, sino con otro tipo de música. Y entonces, que empiezan los grupos románticos a cubrir todo ese espacio. Los Ángeles Negros, los Pasteles Verdes, los Brivos, luego los Yonix, los Bookies, los Temerarios, etc. Una gran época también de esa música que todavía se escucha hasta la fecha. O sea que no fue muy efectivo el asunto de que llegaron y acabaron con el cuadro como fue con los Panchos, ¿no? Pero sí empezaron a funcionar y a colocarse junto con los baladistas de aquella época que ya les platiqué, como ni más ni menos que el señor José José, o Emanuel, o Alberto Castro, etc. Bueno, y los extranjeros como Rafael, Julio Iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso pasa en ese lapso de los años 70, creo que fue del 70 y gran parte de los 80, los años maravillosos de la música en español, donde las grandes figuras se consolidaron y empezaron a hacer las delicias de toda la chamacada de aquella época, de toda la juventud de los 80s y de los 70s, enamorados. Y surgieron programas especializados en este tipo de música como La Hora de los Novios, que yo hacía en Radio Variedades. Y lo del rock and roll pues empezó a recobrar poco a poco, pero ya no con la fuerza que tuvo al inicio, sino como parte de un recuerdo muy agradable de la gente que había sido joven y que ya eran adultos de 40 años, de 30 y tantos años. Y entonces las estaciones optaron por hacer programas de 1 hora, como en el caso de Radio Variedades, con Recuerdos de Variedades, en 3 ediciones diarias. Y lo mismo hizo Radio Felicidad, pero ahí le cambiamos el nombre, en lugar de Recuerdos de Variedades, eran los grandes años del rock and roll. En fin, vuelvo a insistir, a veces pues por estar tratando de recordar fechas, tratando de recordar movimientos musicales, etc., pues de repente, como ayer, se me trabó la traba y en lugar de decir Marco Antonio Muñiz, dije Marco Antonio Solís. Una disculpa, ya lo había hecho anteriormente. Estaba hablando de el inicio de la construcción del metro en la Ciudad de México, y en lugar de decir 1963, que fue cuando se inició la construcción del metro, dije 1993, muchos años después, porque lo que se hizo fue con miras a la llegada de los Juegos Olímpicos en 1968 y de la Copa del Mundo de 1970, que ya para entonces ya estaba funcionando el metro y ya estaba funcionando la televisión a color. Como ven, hay todavía mucho que hablar en esto, pero sí quería haber hecho estos espacios antes de continuar lo que pasaba dentro de la radio, qué hacía yo, qué hacían mis compañeros, quiénes eran, cuántos de todos estos amigos y compañeros que tuvimos
en esa época están vivos y cuáles ya están trabajando ahí arriba en el cielo. Muchas gracias a todos ustedes, un abrazo bien fuerte, bien grande. No se les olvide que hay que suscribirse si es que no lo han hecho, hay que picar a la campanita. Por favor también denle like y compartan, eso es bien importante. Y sobre todo si ustedes quieren ser miembros de esta gran familia de La Mano Pachona y de estas cosas que hacemos para todos ustedes, pues aquí abajo está toda la información. No se les olvide que para eso queremos que todos estén con nosotros en este nuevo movimiento de La Mano Pachona y de las cosas que poco a poco estamos poniendo a su disposición, como dentro de poco que vamos a tener las tazas para el café de La Mano Pachona. Gracias. Hasta la próxima. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay.